time, and I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Buenos días, soy Jared Núñez y les vendré a presentar el tema de la filosofía de Hegel en un ámbito de filosofía de las ciencias. Espero disfruten y entiendan claramente el video. Empezaremos con una leve introducción. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a pesar de que su filosofía es de difícil comprensión, fue un filósofo de gran importancia e influencia en filósofos de lengua no inglesa y tuvo tantas lecciones que en realidad eran sus clases, escritas de forma deliberadamente oscura, haciendo parecer que gozaba de hacer difícil entender sus cosas. Nació en Stuttgart, Württemberg en 1970 y murió en Berlín en 1831, donde era rector de la Universidad Humboldt de Berlín, a manos de una pandemia de cólera. Hegel fue influenciado de la filosofía de Kant, como era de esperarse, pero también lo fue del estudio de la historia, la filosofía antigua y la filosofía oriental. Fue el primero en reinterpretar a Heráclito y valoró la importancia de los contrarios, siendo el otro necesario e interpretado como un motor de cambio, únicamente procesado por la razón. ¿Cuál es el objetivo de su filosofía? Bien, el objetivo de su filosofía es dar una respuesta global y única para todos los problemas de la filosofía, tratándose de un sistema que Hegel adoptó y mostró su aplicación a diferentes ámbitos, queriendo superar el límite plantado por Kant: solo puedo conocer el fenómeno y no el noúmeno, refiriéndose a que existe algo más en el cosmos, pero imperceptible ante los sentidos del mismo hombre. ¿Cómo considera la idea de Platón y a la razón? No se trata de una simple restricción del sujeto al objeto, del ser al pensar, ni a la inversa, sino de una interpretación del ser como idea o razón. Lo que es racional es real y lo que es real es racional. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando existe una idea, esta misma idea se apega al racionalismo humano y meramente a la existencia. No puede existir una idea sin antes ser sometida a la razón humana. ¿Qué es el espíritu y con qué lo relaciona? Hegel precisamente se refiere al yo como conciencia de que se conoce a sí misma. Es sujeto en cuanto que constituye una relación dialéctica con lo otro, y por eso mismo lo considera algo infinito. El espíritu, denominado por Hegel como lo absoluto, lo relaciona con lo que conocemos como Dios, ya que de igual forma dice que el espíritu necesita abruptamente de la existencia de los sujetos para ser real. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y el objeto? Sujeto y objeto son lo que son por oposición al otro. El sujeto no es sujeto sin su contrario, el objeto, y viceversa. Cada uno niega y contradice al otro, pero es por el otro. Sujeto y objeto se funden en la totalidad, de modo que conocer no puede ser otra cosa que la aprehensión de la totalidad, de lo absoluto. ¿Qué significa dialéctica? Viene del griego incluyendo el prefijo dia, a través, y logos, pensamiento, surgiendo la idea de tratarse de una teoría o técnica retórica de dialogar y discutir para llegar a la verdad, mediante exponer y confrontar pensamientos y razonamientos entre sí. La dialéctica hegeliana consiste en establecer una tesis, su contrario una antítesis y su resolución una síntesis. En otras palabras, a cada afirmación de algo le corresponde su respectiva negación, y al choque entre ambos una solución o conclusión que posteriormente se convierte en otra tesis, y así sucesivamente. ¿En qué consisten las tríadas dialécticas? Para Hegel, todo lo que existe y en donde nos encontramos es una semilla o embrión en continuo desarrollo, produciéndose a través de un proceso dialéctico que se da en tres fases denominadas tríadas dialécticas. Primera etapa, momento en sí o momento absoluto, caracterizado por una aparente calma. Segunda etapa, denominada momento para sí o negación, en donde se hacen presentes las antítesis o negaciones que pasaban desapercibidas aparentemente
sin embargo, estaban presentes desde la primera etapa, a lo que denomina alienación. Nada que ver con el término alienación de Marx, del latín alius, alia, aliud, otro, de donde proviene la palabra alien. Tercera etapa, momento en y para sí, o negación de la negación, donde se encuentra la superación de las contradicciones planteadas durante la segunda etapa. Para entender un poco lo planteado, pondremos un sencillo ejemplo. Imagina un niño pequeño, perfecto, tranquilo y sin problema alguno. Exactamente es la etapa 1, ¿recuerdas? En la adolescencia, ese mismo niño se convierte en la contradicción propia, conteniendo rabia, problemas, inseguridades, algo aparentemente inexistente durante la primera etapa. Todas estas surgieron del mismo, el niño es el mismo, pero parece otro. Finalmente, llega a la adultez, ya sabe quién es y ha desarrollado su personalidad, y todas esas contradicciones de su etapa anterior han sido superadas, teniendo finalmente un equilibrio personal. A este tipo de proceso evolutivo de desarrollo dialéctico se refiere Hegel. Con todos los problemas que aparecen en la fase de negación estaban desde un principio, al igual que las soluciones, es como un proceso natural desarrollado a través de la dialéctica. De igual forma, Hegel, aparte de decir que es un proceso de progreso, es de igual forma un proceso circular, ya que el final cuenta con los mismos elementos que al inicio. ¿En qué consiste el proceso dialéctico? Hegel concibe esto como un proceso que conlleva un progreso y a una meta final, y que se trata del despertar del espíritu que va alcanzando conciencia de sí mismo y que acabará siendo espíritu absoluto cuando haya acabado de conocerse. Todo esto es como un proceso de desalienación. Como vimos anteriormente, es un proceso evolutivo o de desarrollo donde se confronta el argumento o razonamiento contextual con su respectivo contrario, para de esta forma convertir a una síntesis como resolución y avance del sujeto. ¿Cómo se alcanza la verdad? Mediante el proceso de desalienación, es decir, la eliminación de cada una de sus contradicciones por medio de las etapas para alcanzar un estado puro o llegar a lo que conocemos como la verdad, que es el espíritu absoluto siendo un todo. Aplicación de la teoría de Hegel en la historia. Hegel cree que la historia del mundo no es más que el progreso de la conciencia de la libertad. ¿Qué quiere decir? Cada momento histórico lleva la semilla de lo que será el siguiente, y que se alcanzará a través de las contradicciones que se van generando en cada etapa. La historia es una manifestación del proceso dialéctico, una manifestación del desarrollo del espíritu al espíritu absoluto. ¿Cuáles son los objetos que relacionan? Relaciona la naturaleza, objeto fundamental del pensamiento griego, y la conciencia, concepto sobre el cual gira la filosofía a partir del racionalismo. Con Hegel y después de Kant, ¿en qué se convirtió la filosofía? La filosofía, que para Kant contenía las condiciones de posibilidad del saber sin ser ella misma el saber, se convirtió en el saber, saber absoluto y único. ¿Cuáles son los dualismos del idealismo trascendental de Kant? ¿En qué se convirtió este dualismo? El idealismo trascendental de Kant mantenía dualismos de entendimiento-razón, fenómeno noúmeno, ser, deber ser. Fue llevado hasta los límites extremos en su superación por el sistema de idealismo absoluto. ¿Qué es la realidad? ¿Puede existir la realidad fuera del sujeto pensante? Realidad es lo que es susceptible de ser conocido por nosotros y que está preparado para tal cosa. Pero lo que es real en su totalidad tiene que ser pensado, conocido por el ser humano, y entonces es elevado a lo efectivamente real. Para que la realidad exista, tiene que existir un sujeto pensante, capaz de analizar y razonar lo existente. ¿En dónde ocurren los principios fundamentales de la razón? ¿Cuál es la sustancia única y universal? Los principios fundamentales de la razón, los cuales son verdad, justicia y libertad, se dan en el orden político-social y claramente en su expresión ideal, el Estado. Todo lo efectivamente real en tanto que es verdadero es también la idea y tiene su verdad únicamente por la idea y en virtud de ella, pues esta es la única sustancia y aparte de única, universal. Y
bien, eso ha sido todo por este video. Espero se haya entendido, se haya explicado de buena forma lo que fue la filosofía de Hegel en el ámbito antes mencionado y no haya quedado una duda por al menos en este tema. Así que hasta luego.